TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa aquí en TNE Televisión. Este programa, Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad, tendrá invitados e invitadas del acontecer nacional para conversar diversos temas en forma franca, amena, informativa. Hoy vamos a conversar con un entrevistado que ha tenido una dilatada trayectoria política y también profesional. Me refiero a Arturo Barrios. Él fue dirigente de la FECH, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, es de profesión profesor y desde hace unos 10 años está dedicado intensamente al trabajo en diversos colegios y escuelas en comunas de tanto la región metropolitana como en otras regiones. Arturo, bienvenido. Hola, buenas tardes, buenos días. No lo sé muy bien, pero bueno, en fin, agradecerle a ustedes por la invitación y bueno, vamos a esperar que esta conversación sea lo más amena, simpática posible. Arturo, hace muchos años usted se dedica, ¿cierto?, al área de la educación. Usted es el fundador y creador de CREO, ¿cierto?, que apunta básicamente a lo que es el aprendizaje en acción. Le queremos pedir que nos cuente con un poco más de detalle de qué se trata puntualmente CREO y cuáles son las diferentes estrategias y actividades que desarrollan. Bueno, nosotros lo que estudiamos harto, la verdad que aquí un poco nuestro trabajo radica en una crítica de fondo al sistema educativo actual. Creemos más bien que se hace una educación para el siglo XIX que para el siglo XXI. Creemos que más bien se restringe que se abre, ¿no? Los aprendizajes. Y primero que nada, un poco observando de dónde venimos, ¿no? O sea, tenemos un premio nacional que dice somos polvo de estrellas, ¿no? 14.000 millones de años el Big Bang, ¿no? Después viene la Tierra, 4.600 millones de años. La primera bacteria, 3.000 millones de años. Y nosotros somos, como especie, lo último. Si es que uno quiere educar, tiene que saber, bueno, cómo funcionamos. Y ahí viene la neurobiología, la neurociencia y la aplicación de esto en diferentes ámbitos de la educación. Lo último quizás porque podríamos llegar a ser los últimos. O sea, somos después de nosotros nadie más. Vaya uno a saber. Lo que sí es que está claro que lo que hoy día se debe aplicar de manera sistemática, continua, permanente en el tiempo, es entendernos como seres humanos y ante eso, bueno, aplicar esa neurociencia, aplicar esa neurobiología en la educación de nuestros niños y niñas. Y en eso estamos altamente retrasados. Ustedes aplican una perspectiva o modelo de educación de aprendizaje en acción en el modelo o programa. Y en emociones. Y en emociones. Cuéntanos un poquito, cuéntanos a los televidentes, de qué se trata el programa que ustedes han estado implementando, que entiendo que trabajan con cerca de 1.000 niños en las distintas comunas. Claro, nosotros tenemos un modelo de aprendizaje basado en emociones. Entendemos que si es que un niño va a un establecimiento educativo a memorizar, bueno, eso está en Google, eso está en los libros. Sí. La idea es poder ir a asimilar los aprendizajes y los contenidos de estos aprendizajes. Y bajo esa perspectiva, bueno, trabajamos con padres y apoderados, que es la activación de los roles parentales, trabajamos con niños en aula y también trabajamos con el programa CREO. Ahí coordino el programa junto a Manuel Neira, que nos hemos hecho hermanos de la vida, digamos. Han sido monitores, son monitores Frank Lobo, Murci Roja, Nelson Tapia. ¿Y de qué es lo que se trata? Desarrollar habilidades y competencias a través del juego, la dinámica y el deporte, ¿no? Entendemos que, y por esta misma crítica que nosotros hacemos, entendemos que lo desarrollado hasta ahora más bien es como los perros que se dan vueltas para pillarse la cola, ¿no? No avanzamos mucho. El SIMS es una prueba estandarizada, en fin, entonces
avanzar en otro aprendizaje es lo importante. ¿Y cuáles son los aprendizajes? Habilidades y competencias, autorregulación, autoconocimiento, aceptación a la diversidad, mediación de conflictos, sentido de justicia y vinculación con el entorno. Son todas cosas que hoy día están, a nuestro entender, de suma importancia para poder desarrollar una vida colectiva, una vida democrática, una vida sana, una vida feliz, y no limitar, ¿no? Esa es como nuestra lógica, y lo hacemos a través de la dinámica, el deporte, en aula abierta, en espacio abierto, ¿no? Ahora, en el caso del programa CREO, ustedes aplican un modelo curricular que es distinto, ¿cierto?, al que tradicionalmente los apoderados y también los alumnos conocen. ¿De qué manera ustedes logran ir haciendo las evaluaciones pertinentes para ver en la práctica cómo los niños y niñas efectivamente aprenden y cómo también van de alguna forma también rearmándose y desarrollando sus propias habilidades? Bueno, nosotros decimos primero que nada el sistema escolar o el sistema educativo es un sistema del siglo XIX y no del siglo XXI, Sí. ¿no? Segundo, nos llegan muchas mamás que, ¿sabe qué? Nos dicen en el colegio que nuestro hijo es hiperactivo, tiene déficit atencional, ¿no? Empezamos a ver que el colegio se transformó como la solución a la educación está en la farmacia y no en un nuevo método, en una nueva fórmula, en una nueva manera de mirar las cosas, ¿no? Y a razón de eso, bueno, tenemos una coordinadora técnica que es Fiona Núñez, socióloga de la Universidad de Chile, que elaboró yo diría, un sistema de evaluación de los aprendizajes. No solamente desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo. Logramos tener un coeficiente de asimilación de aprendizaje. Eso es muy importante. Eso no está pasando en Suiza, ni en Finlandia, ni en Islandia. Eso lo están haciendo profesionales chilenos, ¿no? Y eso es muy importante destacar, porque podemos encontrar, ¿no? De decir, ¿sabe qué? El grupo con el cual usted está trabajando tiene este coeficiente de asimilación de aprendizaje. Y en ese sentido, la pregunta es para que los televidentes también entiendan de qué manera concreta y práctica ustedes logran medir ese coeficiente. A través, por ejemplo, de qué actividades. A través de la intensidad y frecuencia de 26 conductas. Entonces uno ve la intensidad y la frecuencia y de ahí emerge un coeficiente. Y a razón de eso uno puede decir, bueno, este grupo humano, o sea, lo dicen los neurobiólogos, neurocientíficos, somos 8.000 millones de personas distintas en el mundo. Cada uno de nosotros es distinto. Cada uno de nosotros piensa, se emociona, llora, se alegra de manera distinta. Entonces, este grupo humano va y ha ido trabajando bien estas áreas, en estos espacios de contenidos de aprendizaje vamos bien, en esto otro vamos un poco débiles, ¿no? Entonces, nuestros monitores, nuestras duplas psicosociales, nuestras duplas de trabajo van focalizando mejor focalizando mejor sus intervenciones, ¿no? Cuando hablas de principios del aprendizaje, se han debatido porque hay varias teorías en juego, ¿no? Por ejemplo, en Chile, la famosa biología del conocimiento de Humberto Maturana, de Pancho Varela, o también más en los años 70, tal vez la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. ¿Ustedes han discutido estas teorías como equipo, profesionales? Hemos discutido, yo soy un seguidor de Amanda Céspedes, neuropsiquiatra, ¿no? Donde de una u otra forma nosotros nos damos cuenta, con mirada crítica y autocrítica, de lo que hoy día está sucediendo en el aula. Nuestros niños reportan que se aburren en el colegio, ¿no? Sí. Nuestros niños reportan que hay problemas conductuales, que hay problemas de convivencia, ¿no? Y entonces, uno, ¿qué es lo que dice? Bueno, el colegio debiese ser un espacio atractivo, un espacio diferente, la educación debiese ser innovadora, creativa, ¿no? Que motive. Entonces, que motive y que además, como me lo decía un niño una vez, yo, profesor, ¿por qué tengo que ir al colegio? Si todo lo que me dicen ahí está en Google. Porque el mundo está aquí para los niños, ¿no? Entonces el tema es cómo nosotros, adultos, ¿no? Responsables de la educación, responsables de su aprendizaje, bueno, vamos cultivando aquello con nuevos métodos, con innovación, con creatividad,
con emoción de una manera distinta, ¿no? Ocupando la neurociencia, ocupando la neurobiología, diciendo, mira, nosotros funcionamos de otra manera. Ya no hay una sola inteligencia, se habla de inteligencias múltiples. Por eso hay físicos que son poetas y matemáticos que son pintores, Sí. ¿no? Por eso 2 horas de matemáticas, 2 horas de lenguaje, 2 horas de biología, eso es de otro siglo. Hoy día los niños aprenden jugando y aprenden algunas veces mucho más. ¿Y las notas qué? Por ejemplo, ¿Qué posición tienen ustedes frente a por esto de las ejemplo, notas que le van a... En algunos colegios están decidiendo que antes de los 6 u 8 años Así es. no evaluarlos con notas a los niños, porque es estresante y al final nos dice poco, parece. porque además, porque yo lo digo en las escuelas de padres que hago, trabajo con padres apoderados y le digo, mire, ¿usted a qué va al establecimiento educativo? A saber la nota de su hijo. Y si es que tiene un 5 está más o menos, si tiene arriba un 6 está bien, y si tiene un 5 para abajo está más o menos mal, ¿no? Pero pregunta cómo está su hijo realmente, si juega o no juega en los recreos, si se alegra o no se alegra, si ¿Va contento el si va colegio? contento o no va contento. Estamos Porque preocupados nosotros, de la somos, nota, claro. porque nosotros somos seres, somos una especie integral, no somos pura nota. Entonces lo que ha hecho el manual de Salas, que estás señalando tú, es un poco lo que hacen los japoneses y un poco lo que se hace en la educación avanzada, las nuevas orientaciones desde el punto de vista pedagógico, que las calificaciones son importantes, por cierto, pero también cada vez más importante que apliquemos principios de neurociencia en la educación. Por ejemplo, ¿quién se educa o quién puede aprender si lo está pasando mal? Algo tan básico y tan obvio, pero no es tan obvio, ¿no? Antes decíamos, la letra entra con sangre. ¿Quién aprende o quién desarrolla aprendizaje y contenidos de esto sin una emoción? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos ido observando? Hemos ido observando que agarrar a un niño y decirle, ¿sabes qué? No hagas tal lecera, en fin, o modifica tu conducta, es mucho mejor que darle una charla acerca del por qué portarse bien. Entonces, la aplicación de los conocimientos, finalmente, en ámbitos de competencia y en habilidades, va dando un resultado, a nuestro entender, muy importante. Ese coeficiente, a nosotros los padres y apoderados nos reportan, trabajamos con ellos también, nos reportan mucho cambio. En el programa Creo, en el programa Comunicándonos y en la activación de roles parentales, que es nuestro programa Trabajando Juntos con Padres y Apoderados. ¿Cuán difícil se hace en una sociedad como la nuestra, donde en general la forma de enseñar a los niños es bastante estructurada, bastante cuadrada? En la época de nosotros, ¿cierto? Tal como usted planteaba, se decía que los niños aprenden con sangre, ¿cierto? En ese contexto, donde en muchos colegios todavía se sigue utilizando un sistema bastante mecánico para enseñar a los niños, ¿cuán difícil se hace en la práctica poder implementar, por ejemplo, programas como Creo y que tienen, ¿cierto?, una razón distinta de ser y que buscan efectivamente motivar a los niños, desarrollar sus habilidades? ¿Qué tan difícil se hace en una sociedad así? El punto es que primero, para los adultos, somos padres gatica, predica pero no practica, ¿no? O sea, nos cuesta darnos cuenta que nuestro sistema educativo es un sistema educativo que está desfasado en el tiempo y que hay que modificarlo de manera urgente. En contenidos, en forma y en método, ¿no? Y en fondo, por decirlo de una manera. Nosotros hemos observado que aquello es muy importante, porque significa darnos cuenta primero de que tenemos un problema. ¿Y ese problema está asociado a qué? A deserción escolar. O sea, no por casualidad existen los niños muertos que existen en el Sename. No por casualidad esta sociedad no quiere abrir los ojos a lo que está ocurriendo en la infancia. Los niveles de adicción, los niveles de alcoholismo, los niveles de dependencia de fármacos, no solamente en la infancia, sino también hacia condiciones etarias mayores. Sí. Entonces, cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque los cambios cuestan, porque estamos habituados a hacer lo mismo. Y como diría uno de los grandes del siglo XX, si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, no nos llame la atención, ¿no? A nosotros, nuestros niños nos reportan
Lo conversamos con Manuel, con Frank, con Fione, con Nelson, con la psicóloga, con Daniela. Nosotros somos un cuerpo de 15 a 20 profesionales que trabajan en esto. Y los niños nos reportan mucho maltrato, nos reportan que no lo pasan bien, nos reportan. Entonces, ¿quién se educa así? Una cosa es aprender, y como yo se lo digo a los padres y las madres, aprender no significa aprender cosas buenas. Cuando digas que van a su niño a la escuela o al colegio, diga que van a aprender cosas buenas, porque uno puede también aprender a matar y a robar, ¿no? Y como somos una especie de un acervo de aprendizaje, aprendemos desde que estamos en la gestación hasta que nos meten al nicho. Y uno de nuestros peores pecados es la soberbia, ¿no? Bueno, ese acervo de aprendizaje, bueno, hoy día tiene que tener una expresión, canalizarlo, y esto está ocurriendo, hay mucha experiencia, uno la ve a nivel local, pero tienen poca canalización a nivel de política pública. La política pública en este país es una política pública que tiene cero evaluación, de impacto, ¿no? Y que, por ejemplo, el otro día yo estaba leyendo un libro, Individualidad Humana, y ese libro es de un neurobiólogo que hace un trabajo desde 1974 hasta el 2005 para poder desarrollar una tesis, que es la teoría del ajuste, de que uno nace con un ADN y que ese potencial está vinculado a todo tu entorno, y que la educación lo que debes hacer es propiciar el máximo desarrollo de ese potencial y no andar de una u otra manera de cabeza agacha poniendo metas, porque cada uno de nosotros es distinto. Entonces decimos, oye, este niño, llega mamá y nos dice, este niño no aprende a leer. Bueno, cada persona aprende a leer en el momento que aprenda a leer, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos distintos, no somos iguales, entonces nos ponemos metas de iguales cuando biológicamente somos distintos. Pensamos, razonamos. Somos diversos, ¿no? Permíteme hacerte una pregunta, tal vez un poco compleja, pero yo se la he hecho a algunos amigos pedagogos, profesores, y que creo que radica quizás buena parte de la lógica educativa actual. Cuando tú estás con tus niños o niñas con los que trabajas, ¿tú logras como pedagogo honestamente visualizar que con los niños que está trabajando, por ejemplo, está ahí el próximo o la próxima Premio Nobel de Literatura chileno, o está ahí la próxima Presidenta de la República, o el próximo Presidente de la República, o el futuro médico, o el futuro campeón mundial de tenis o de fútbol? ¿O crees que más bien lo que sucede es que los profesores y los pedagogos y quienes están en los procesos educativos terminan viendo a niños que están en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, y no ven ese potencial del cual tú me estás hablando? Como es tan rígido el sistema, como lo señala Daisy, como es tan estructurado, nos cuesta ver aquello. Pero nosotros vemos, imagínate, trabajamos con, el programa Creo trabaja con 500, 600 niños semanalmente, más todo lo otro que uno trabaja en aula, todo uno está en contacto con alrededor de 800 niños semanalmente, ¿no? Y te puedo decir que si que esos niños, nosotros como sociedad, les brindáramos la oportunidad, ellos podrían desarrollarse y llegar a donde ellos quisieran. Ilimitado. Ilimitado, completamente ilimitado. Y algunas veces a uno le da cierta angustia porque ve que algunos no van a tener esas oportunidades. Ahí hay presidentes de Chile, grandes jugadores de fútbol, grandes jugadores de tenis, grandes pensadores. Hay niños que hacen reflexiones que son insólitas para su edad. Hay niños que han vivido experiencias que no debiesen haber vivido, pero que les ayuda a marcar una inflexión en su vida. Hay niños y niñas que pueden ser y desarrollarse en los ámbitos que ellos quisieran. Ojalá pudiesen tener una oportunidad. Nosotros bregamos porque exista esa oportunidad, porque esos niños se la merecen y se la han ganado también, ¿no? Entonces, uno observa aquello y puede darse cuenta algunas veces lo importante que es educar de una manera distinta, desarrollar métodos, innovar, crear. Nos contaba una directora de una escuela en el día de ayer que, por ejemplo, los profesores trajeron a los grandes pensadores
y se vistieron como Pitágoras, como Sócrates, para hablar de una materia. Los profesores de historia en una escuela se vistieron también como Arturo Prat, como Bernardo Higgins, si que queremos hablar de ello. Y ahí uno innova, y ahí uno finalmente dedica y conecta al mundo actual. Si es que tú haces clases de historia para ver la historia y el pasado, bueno, eso está en los libros, eso está en Google, como digo yo, ¿no? Sí. Pero si es que tú lo conectas con tu vida, con tu presente y con tu futuro, bueno, eso es innovación. Y eso construye habilidades, construye competencia, construye finalmente una manera distinta de ver el mundo y de involucrarte en él. Para algunos la innovación tal vez vista como un freno, y son bastante reticentes en algunos establecimientos educacionales precisamente a poder incorporar nuevas formas de trabajo. ¿De qué manera ustedes, a través, por ejemplo, del programa Creo, han conseguido también en algunos colegios que se cambie la mirada, ¿cierto? Y que se asuma que efectivamente para que un niño aprenda necesita, como usted plantea bien, la motivación, necesita que se generen esos espacios de conocimiento para que pueda aprender. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Nosotros en el programa Creo hoy día nos hemos ganado 2 premios, de lo cual estamos muy orgullosos. ¿Ya? Uno que es un premio de innovación en prácticas de salud mental para niños y adolescentes, ¿no? Y otro que es de buenas prácticas, ¿Ya? donde hemos ganado recursos para poder seguir innovando en este aspecto. Nos falta mucho por caminar, nos gustaría sistematizar esta información. Da como para escribir 2 o 3 libros ya de manera inmediata. O sea, tengo casos en la retina y en nuestro consciente de decir, mire, ¿sabe qué? Este es un caso que da como para un libro. Por ejemplo, hay comunas que esto lo han tomado en serio de verdad, y hoy día estamos en la comuna del Bosque en 6 CEFAM, en los 6 CEFAM, ¿no? Estamos en la comuna de Pudahuel, en Isle Maipo, en Talagante, en Cerro Navia, en Pudahuel. Estamos en Coyhaique los fines de semana. Usted no sabe lo importante de trabajar en una comuna fuera de Santiago. Sí. El mundo es distinto, Santiago no es Chile, ¿no? Y la gente es distinta, desarrolla diferentes emociones, diferentes aprendizajes. Las historias son distintas. Entonces, yo sé que innovar cuesta, cambiar también. Sí. A nosotros también. Convengamos que somos parte de una historia, somos culturalmente de una manera cerrada en algunas circunstancias. Un neurobiólogo que señalaba y que hacía historia decía, bueno, ¿usted sabe por qué le cuesta estar tanto sentado? Porque usted es más cazador-recolector que otra cosa, por eso le empieza a molestar, ¿no? Entonces, y nosotros, como decíamos al comienzo, como especie somos el último segundo de esta historia. Entonces, innovar, crear, ser siempre proactivo, yo creo que el menester de esto. Y claro, cuesta cuando uno está sumido en una sociedad de la competencia, en una sociedad del más fuerte, en una sociedad poco tolerante, que acepta poco, que es violenta. Decimos, bueno, pero ¿por qué los niños toman o por qué hay tanto alcoholismo? Y todos festejamos el Día de la Piscola. Somos contradictorios, quiero decir, ¿no? O le decimos a un niño, Pepito, ¿sabes qué? No fume. ¿Por qué? Hace mal para el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que decimos con los papás? Decimos, bueno, el primer ejercicio de educar es el ejemplo, después el verbo y la actitud en algún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día hace falta más innovación, hace falta más creatividad y hace falta abrirse a eso, ¿no? Desde el punto de vista de la política pública, ¿no? Porque en hartas partes están ocurriendo hartas cosas. De hecho, por ejemplo, para elaborar competencias y habilidades, el trabajo de la arte escénica, el trabajo de la música, el trabajo del deporte son importantísimos. A propósito de políticas públicas, peguemos una rápida repasada a lo que ha sido la reforma educacional. Particularmente me interesaba preguntarte respecto a la desmunicipalización, porque han dicho por ahí a autoridades que tiene el interés la actual administración de no completar totalmente la desmunicipalización en algunos municipios que tengan el interés
de permanecer con la educación escolar municipal, permitirle que ellos sigan con la educación municipalizada en esas comunas o en esos municipios. ¿Qué opinión te merece a ti todo el proceso de la reforma y particularmente la desmunicipalización escolar? Yo creo que primero las columnas eje de la presidenta Bachelet, yo obviamente estoy de acuerdo. Yo creo que había que construir un proceso de desmunicipalización. Ahora, siempre yo he creído que eso debiese volver al Estado. El Estado debe ser, y no desde una mirada añeja o anticuada, sino que de una u otra manera el bien común, ¿quién lo protege? El Estado, ¿no? Se armaron estos servicios locales de educación y yo espero que todo vaya bien. Tengo mis críticas y autocríticas con respecto al punto porque también esta reforma debió haber tocado, a mi humilde punto de vista, el tema de la preescolaridad y el tema de la reforma curricular, de los contenidos. Nosotros en contenido estamos muy obsoletos, por decirlo de una manera, ¿no? Y creo que debemos avanzar hacia prácticas que incluyan contenidos distintos, ¿no? No solamente metodología, ¿me entiendes? No solamente herramientas de aprendizaje, sino también contenidos distintos. Y en eso yo creo que queda una deuda, pero sin lugar a dudas es un comienzo. Yo espero que las cosas avancen de buena manera, que se entienda que necesitamos una educación pública, laica y de calidad. Que se entienda que un aula no solamente data show, un buen pizarrón, que por cierto que es bueno que sea así, porque del año 90 a la fecha ha ido avanzando aquello, pero que se entienda por sobre todo que debe tener alma, que debe tener contenido, que debe tener un espíritu distinto. ¿Qué desafíos tiene el programa CREO para este 2018 y pensando también ya para el próximo año? Bueno, nosotros lo que pretendemos es seguir creciendo, seguir innovando, seguir llevando esta práctica de habilidades y competencias. Este programa se llama Programa CREO, Desarrollo de Habilidades Socioafectivas y Formación Ciudadana a través del deporte, las dinámicas, el juego, en fin, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos una actividad en el Estadio Nacional con 500 niños a final de año. Hoy día queremos que esos sean más niños los que puedan ir, porque tenemos además el desafío de traer a los niños de Coyhaique, imagínense. Sí. Eso no es fácil, estuvimos hablando con la ministra del Deporte, en fin. Hay que hacer mucha gestión para que ocurra aquello, ¿no? Nuestra coordinadora técnica se junta con la JUNAEV, en fin, las cosas no son tan fáciles llevar 500 niños ahí. Y lo que nosotros esperamos es seguir creciendo, seguir llevando nuestras prácticas pedagógicas, nuestra innovación desde el punto de vista de metodologías de innovación pedagógica, que entendemos desarrolla de manera o construye el desarrollo cognitivo de diferentes maneras. Lo observamos con los niños, lo vemos con los niños y poder ir inventando en el camino, ¿no? Y en eso yo creo que el grupo de profesionales, el grupo de pensar esto hacia adelante, bueno, yo creo que está todo por hacer, ¿no? Arturo, nos queda un minuto. Pero qué mal, eso no puede puede ser. programa. Se nos pasó ¿Cómo se va rápido el tiempo cuando uno está conversando cosas interesantes? Bueno, quizás la audiencia sabe, pero bueno, Arturo tiene una dilatada trayectoria política, fue 2 veces. No diga eso porque iba a ser un viejo patético. Tiene 2 candidaturas a diputado en el cuerpo, fue presidente de la FECH. 30 segundos, no te podemos dejar ir sin preguntarte, 30 segundos para evaluar los primeros 6 meses de gobierno. Yo tenía la impresión que este gobierno iba a estar más armado, fíjate. Eso es, ¿no? 5 o 6 meses de gobierno es poco. Creo que han habido episodios lamentables, como no porque uno tenga un afán revanchista o pegado en el pasado, pero creo que darle libertad a personas que ni siquiera se han arrepentido, hablo de Punta Peuco, es una cosa, un retroceso más que un avance. Los procesos civilizatorios son procesos democráticos, transparentes, donde finalmente la justicia se ejerce. Y creo yo que los fenómenos que uno va observando es que esta tan bullada reactivación económica no está, y en fin. Entonces, si bien llevamos poco, yo creí que había una mayor preparación de sus cuadros en el ejercicio de la administración pública que hoy día no observo. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir hoy día a Agenda Pública.
Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con otra interesante entrevistada aquí en TNE Televisión.